Estimadísimos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de estas lecturas, de estos humildes estudios en escatología, en el libro del doctor Dwight Pentecost. Un gran invitado de este programa, el doctor Pentecost, que va a estar, Dios mediante, durante varios años en este curso de lecturas de su libro. Espero que estén bien, espero que estén con ganas de continuar, de seguir esta saga. Como habrán visto, realmente vamos pasando desde cosas, desde la introducción, por cuestiones muy teóricas, de cosas teóricas hemos pasado a cosas históricas, y de cuestiones históricas hemos pasado a cuestiones muy concretas, ¿no? Estamos en la parte de interpretación, de exégesis, y es muy interesante porque ya es algo que quienes buscan cuestiones más bien prácticas de aplicación para el uso personal, el uso del ministerio, el uso de investigación, esto en esta parte del libro ya evidentemente se nos provee suficiente material como para comenzar nuestro propio trabajo. Voy a pasar al archivo de PDF. En la última oportunidad en la cual estábamos compartiendo esto, estábamos ya en el capítulo 3, en la interpretación de las palabras, la importancia que tiene cada vez que uno va a estudiar un pasaje de la Escritura, reconocer la importancia, el contenido que tiene cada palabra. Las palabras, hay una frase muy interesante acá acerca de las palabras. Se reconoce, dice aquí en la interpretación de las palabras, se reconoce sin lugar a dudas que las palabras forman el medio de comunicación del pensamiento. Toda exégesis ortodoxa necesariamente debe pues comenzar con una interpretación de las palabras mismas que están llenas de significado. Entonces recorríamos una lista de 10 puntos que Horn sugiere que sigamos para un estudio del texto. Y hoy vamos a comenzar con la interpretación del texto. Quiero darles un pantallazo general y quiero adelantarme un poco para que vean el cuadro más grande. La interpretación de palabras, la interpretación del contexto, la interpretación histórica, como pueden ver atrás, y luego de la interpretación histórica, la interpretación gramatical, que es muy importante también. Con estas cuestiones, llega después la interpretación del lenguaje figurado, que es una cuestión interesante, que se discute mucho en este libro, pero realmente la interpretación del lenguaje figurado se hace un apartado aquí porque es el meollo de la discusión, cómo debe interpretarse el lenguaje figurado, ¿no? Si bien puede ser considerado como parte del estudio gramático. Posteriormente, después de este capítulo, va a venir un capítulo en el cual se habla acerca de la interpretación de los pasajes escatológicos. Y es muy interesante porque allí vamos a aguzar más los sentidos para ver cómo se interpreta la profecía, vamos a decir. Pero bueno, hoy estamos en una parte que no se va a repetir en el libro, en el estudio, en la lectura de este libro, que es la interpretación del contexto, y probablemente sea una de las llagas más supurantes
en las que se pueda meter el dedo de la interpretación, de la exégesis de las iglesias cristianas en la actualidad. Esto es meterse en este tema. Yo voy a tratar de hacerlo de una manera delicada, sin meterme demasiado con un tono personal en esto, porque me conozco. A ver, me conozco. Y sé que si empiezo, si declino ante los sentimientos que tengo en este sentido, voy a ser un mamarracho acá y no quiero hacer eso. Pero es algo difícil de tratar para mí, porque la mayor cantidad de los errores que escuchamos y vemos hoy día en las iglesias están relacionadas con no solamente la falta de un estudio de las palabras, pero fundamentalmente del contexto. Si bien todos los puntos que se mencionan acá para una buena interpretación son fundamentales, lo que quizás podría decir más se echa en falta es el estudio correcto de la interpretación del contexto. Y no me quiero estirar más en esta introducción, vamos a la interpretación del contexto. Fíjense que es un párrafo muy chiquito, sin embargo va a dar mucho que hablar esto. El segundo gran asunto, dice Pentecost, de consideración debe ser el contexto en que aparece cualquier pasaje. Hay ciertas reglas que servirán de guía en la interpretación del contexto. Estas son resumidas por Horn. Y va a mencionar, me voy a acomodar un poquito mejor, va a mencionar el doctor Horn tres cuestiones, tres reglas fundamentales, y luego va a diversificar estas tres reglas en 7 puntos muy importantes. Vamos con las 3 reglas que deben ser tenidas en cuenta en la interpretación de contexto de cualquier pasaje. Número 1, la consideración cuidadosa de las partes precedentes y subsecuentes nos permitirán determinar el significado, sea literal o figurado, que mejor se adapte al pasaje en cuestión. La parte que le precede al texto que querés analizar y la parte que le sigue al texto. La parte anterior y la parte posterior. Más técnicamente, mejor técnicamente dicho como se dice aquí, ¿no? La parte precedente y subsecuente. Permítanme que interrumpa un segundo esto y ahora continuamos. Bien. Es fundamental esto. Yo estaba recién mirando el libro de Hebreos. No quiero irme mucho en cuestiones de ejemplos. No quiero extenderme mucho en cuestiones de ejemplos. ¿Por qué? Porque si empezamos con los ejemplos, no paramos más. Y yo quisiera avanzar con esto. Si bien lo considero importante, es una lucha interna la que tengo. Pero fíjense un detalle importantísimo en el libro de Hebreos. Les voy a dar un ejemplo rápido de la importancia que tiene considerar los pasajes previos y posteriores a un texto determinado o indeterminado. El libro de Hebreos, en su capítulo 1, muchos de nosotros conocemos lo que dice, ¿no? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Es una introducción que muchos conocemos. Ahora bien, sígame con atención y escucha bien. Capítulo 2 comienza diciendo: por tanto, capítulo 2 dice, por tanto, es menester, capítulo 3, por tanto, hermanos, santos, participantes, capítulo 4, pues, temamos que quedando aún, capítulo 5, porque todo sumo sacerdote, tomado, capítulo 6, por tanto, dejando la palabra, capítulo 7, porque este Melquisedec, capítulo 8, así que, ¿me va captando lo que estoy tratando de decirle? Que todo el libro está encadenado. Capítulo 9. Sin embargo, así comienza el capítulo 9. Capítulo 10. Porque la ley teniendo. Capítulo 11. Es pues. ¿Qué quiero decirle con esto? Que en el libro de Hebreos, lo tomo como un ejemplo, usted difícilmente va a poder agarrar cualquier capítulo sin obligadamente tener que hacer referencia al capítulo anterior, y el capítulo anterior lo lleva al capítulo anterior a su vez, porque están todos pegados los capítulos. Hay una unidad, esto demuestra la unidad que hay en el pensamiento o en el argumento general del libro de Hebreos, que es la superioridad de Cristo en relación a todos los que los judíos conocían. Los judíos conocían varios tipos de revelaciones por ángeles, por los profetas, a los padres, en fin, hay referencia a la ley, en fin. Y el autor de Hebreos quiere presentar la idea consistente de que Cristo es superior a todo lo que los judíos habían conocido en cuanto a la revelación que Dios había dado. Pero la cohesión de la idea de Hebreos es tan fuerte en todo el libro que ustedes pueden ver cómo en la división de cada capítulo hay un nexo que une cada capítulo. De ahí que sea una locura tratar de explicar un pasaje aislado del libro de Hebreos sin hacer referencia a la carta en general. Quien se dedica a enseñar el libro de Hebreos tiene una tarea de enseñanza, de contexto, que es fundamental, ya por lo que puede verse en la introducción de cada capítulo. Todos los capítulos en Hebreos están pegados. Hay nexos en todos los capítulos. Entonces, la consideración cuidadosa, dice Horn, de las partes que preceden a un texto como de las subsecuentes nos permitirán determinar el significado. El libro de Hebreos es un libro que, por estar tan mal enseñado en general, es un libro muy discutido. Yo no creo que sea un libro digno de ningún tipo de discusión, porque un libro como el libro de Hebreos, bien enseñado en su contexto, no permite ningún tipo de cuestionamiento ni de discusión, mucho menos aquel tipo de discusión al cual quiere someterse el libro de Hebreos, si la salvación se pierde, si no se pierde. Los que opinan así están a años luz de poder comprender o empezar a entender el libro de Hebreos. En fin, de eso ni voy a hablar. Pero
tomo el libro de Hebreos como un ejemplo de la importancia que reviste el hecho de que cuando uno va a agarrar el capítulo 11 del libro de Hebreos, por ejemplo, tiene que tener en cuenta que hay 10 capítulos encadenados por nexos que vienen argumentando para poder explicar lo que está diciendo el escritor, el autor humano, en el capítulo 11. Es un ejemplo solamente. Si alguien se pierde 2 minutos mirando la introducción de cada capítulo del libro de Hebreos, se va a dar cuenta de la importancia que hay en la regla número 1. Considerar cuidadosamente lo que está antes y lo que viene después del texto central que tenés para estudiar. Número 2. El contexto de un discurso o libro en las Escrituras podrá comprender un solo versículo, unos pocos versículos, secciones o trozos enteros, capítulos enteros o libros completos. Lo voy a repetir y lo voy a explicar un poquito para que se entienda. ¿Qué está diciendo? Estamos considerando la importancia del contexto. Hay veces que el contexto puede remitirse a un solo versículo, una cláusula aislada, de lo cual va a hablar más tarde, que no tiene mayor significado con lo que precede o con lo que sigue, sino que está ahí, la cuestión está ahí y no se permite sacar demasiado. Me viene a la mente 1 Tesalonicenses 5, dice en una cláusula separada: hermanos, orad por nosotros, punto. Ya está. Es el pedido del apóstol a la iglesia de Tesalónica de que oren por ellos. No se define por qué, no hay nada más que eso. Hermanos, orad por nosotros, punto. Se terminó. El contexto de un discurso puede comprender un solo versículo a veces. A veces algunos pocos versículos. A veces secciones o trozos enteros. A veces capítulos enteros, como vimos en el libro de Hebreos. O a veces libros completos, como el libro de Hebreos. Es todo un contexto. El libro de Hebreos encierra en sí, requiere de la atención de los 13 capítulos. Tal es así. El libro de Mateo, otro libro. El libro de Mateo es un libro cuyos destinatarios son los judíos, que no habían creído en el Mesías, porque el propósito de Mateo es presentar a Cristo como el Mesías. No es un libro dirigido a la iglesia de Cristo. Para eso están las epístolas del apóstol Pablo, y está claro y explícito en la Biblia. Del libro de Mateo se puede sacar algún principio, sí. Entre paréntesis, tengo mucha ganas de enseñar, compartir las enseñanzas del libro de Mateo, bien bosquejado. Hay muchos errores de interpretación en el libro de Mateo, terribles, que confunden, que impiden entender bien el propósito del libro de Mateo. Pero el libro de Mateo es un caso excepcional de un libro completo que obedece a un contexto, que es el contexto judío. El libro de Mateo está dirigido a los judíos que no creían, que no habían creído en el Mesías, que lo había rechazado. Por eso Mateo se tira 28 capítulos argumentando de manera sólida, y es el evangelio con más referencias y citas a las profecías del Antiguo Testamento, que demuestra que Cristo es el Rey Mesías de Israel. Poco tiene que ver el contenido de este libro con la doctrina de la Iglesia, poco y nada. Pero es un ejemplo de esto. No me quiero adelantar, vamos a ver más abajo algunos detalles y vamos a ver algún que otro ejemplo de las cosas que se están diciendo. Pero bueno, el punto número 2, que es fundamental, habla acerca de que
hay que detectar si el contexto de una enseñanza es un versículo, son varios versículos, son varios capítulos, o si es el libro entero el que hay que considerar para dar bien la enseñanza del texto que elegiste, o para interpretar bien la enseñanza del texto que estás leyendo. Número 3. A veces algún libro de la Escritura comprende un solo asunto o argumento, en el cual casi todo el libro debe referirse a contextos precedentes y subsecuentes y ser considerado como un todo. Vuelvo al ejemplo del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro de la Escritura que comprende un solo argumento. Y ciertamente no es para la iglesia. El argumento que comprende Hebreos es la superioridad de Cristo en relación a las revelaciones del Antiguo Testamento. Ese es el contenido, ese es el tema, ese es el asunto, ese es el argumento. Perdón, estoy mal de la garganta. Ese es el argumento que de un solo asunto. Hay libros que son así. Bueno, el libro de Mateo, también me remito al libro de Mateo como un libro de un solo argumento. El Evangelio del Rey, las buenas nuevas del Rey, el Evangelio del Rey Mesías, que no tiene nada que ver con el Evangelio de la gracia que predica la Iglesia y por el mensaje a través del cual el apóstol Pablo, la doctrina a la Iglesia la da el apóstol Pablo. Mateo presenta al Rey Mesías de Israel. Ese es todo el propósito que tiene Mateo, no tiene otro propósito. Tratar de probar que Mateo enseña otra cosa que no sea presentar a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel es una locura. Es una locura que termina en excentricidades nefastas. Y esto se puede demostrar sin irse del argumento que presenta Mateo mismo. No hay que argumentar nada. Hay que aprender a seguir el hilo de la argumentación de la Escritura. En otras palabras, a ver, amigos, hay que dejar que la Biblia diga lo que quiere decir. Esto es increíble lo que voy a decir, pero esto es muy difícil hoy en día en las iglesias y en las escuelas de interpretación, porque cada cual tiene un molde previo, prejuicios, ¿no?, dentro del cual quiere meter la Biblia. Y la Biblia se resiste. La Biblia no entra. A cada cual le puede parecer que la Biblia entra en su molde, pero la Biblia no entra. ¿Cómo te das cuenta? Cuando viene alguien y te demuestra que tu argumento tiene fallas. Si uno, por ejemplo, sigue, y pronto creo que lo voy a hacer, no voy a resistir el deseo que tengo de compartir la enseñanza del libro de Mateo. Si uno sigue el argumento de Mateo, se encuentra con una cosa muy diferente de lo que suele enseñarse en las iglesias. Y solamente conseguir el argumento de Mateo, solamente con aplicar el sentido común y una lógica básica al relato de Mateo, nada más. Poner a prueba esto, por supuesto, para ver si coincide con todo el resto de la Escritura, lo cual es superada. Esa prueba es superada cuando uno deja que Mateo diga lo que quiere decir, no más que eso, ni menos. A veces, algún libro de la Escritura comprende un solo asunto y un solo argumento, en el cual casi todo el libro debe referirse a contextos precedentes o subsecuentes. En el caso de Mateo o de Hebreos, el contexto precedente es la ley. Es la ley. La profecía acerca del Mesías y
y todo lo demás. Mateo y Hebreos, cuidado con esos libros, amigos. Cuidado con esos libros. Desaprendan lo que creen que saben de esos libros por la duda y empiecen de nuevo, porque en la inmensa mayoría de los casos, lo que yo escucho de Mateo y de Hebreos es un horror. Es un horror. Y realmente son enseñanzas peligrosísimas que confunden a medio mundo. Lo digo con toda humildad. Bien, entonces, la consideración cuidadosa de lo que está antes y después del texto. Que dicho texto elegido a veces está encapsulado ahí nomás, a veces requiere ampliar un poco más, a veces puede llevar capítulos enteros lo que rodea a ese texto, y a veces se trata del libro completo lo que le da significado a ese texto. Es un gran desafío enseñar las Sagradas Escrituras. Creo que este es el mejor momento para compartirles una imagen que tengo acá, como para ilustrar esto. ¿A qué voy con esta ilustración? Ya lo tienen, ¿no? Ya se dan cuenta. La Escritura, amigos, es como carne cruda. La Escritura, esto lo voy a desarrollar, no lo digo así porque sí, lo voy a desarrollar un poco más porque de hecho está dentro de unos de los puntos que vamos a ver inmediatamente. La Escritura es como carne cruda. Muchos creen que tomar la Escritura y darla directamente como viene es propicio, es saludable, es beneficioso para el público, pero ustedes saben las consecuencias de comer carne cruda. De hecho, nadie es lo suficientemente imbécil para ir y comerse un pedazo de carne cruda, ¿no? Todo el mundo le hace una mínima cocción, una preparación a la carne y después la come. Algunos la sacan media cruda, algunos son medio mancos para cocinar la carne incluso. Como también la Escritura. Algunos le dan un tratamiento a la Escritura, la salan, le ponen algún condimento, la meten en el horno 5 minutos, la sacan por fuera doradita, pero por dentro cruda. Y ese es cuando uno se alimenta a uno o alimenta a otros con semejante dieta cruda, las cosas no pueden ir bien, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Y lo que estoy haciendo énfasis en esta parte es precisamente la responsabilidad que tiene quien enseña la Escritura de hacer un estudio serio de palabras, de contexto, de la historia, de la gramática, antes de creer que está en condiciones de hablar de la Escritura sanamente. La Escritura viene cruda. Sí, alguno me dirá, no, Diego, pero escúchame, si vos agarrás, por ejemplo, los Salmos o los Proverbios, ya vienen preparados para comer eso. Lo podríamos discutir, eso. Podríamos discutir. Yo sé que hay proverbios que hablan por sí solos, pero no son la mayoría. Si uno tiene una somera idea de lo que es la cultura judía y cómo eran interpretados esos proverbios dentro de la cultura a la cual fue enviado ese contenido, cambia un poco la cuestión. Nosotros, ya les digo, la gente compra la carne y la come cruda. En materia de la Escritura, ¿no? Agarra la Biblia, la lee sin un mínimo filtro, un mínimo análisis previo de lo que tiene que ser. Bueno, así está la condición del cristianismo hoy en día. Así está.
enferma. La cristiandad está enferma. No está totalmente mal alimentada, desnutrida, y esto se hace palpable, se hace visible, se hace claro por medio de la conducta y los pensamientos que tiene. Simplemente así. Todo tiene una explicación. No es tan difícil entender por qué el cristianismo está como está. Porque no se cumplen las reglas mínimas por parte de aquellos que enseñan la Escritura. Y aquellos que estudian para sí mismos tampoco las cumplen. Hay reglas. Vamos a entrar a examinar el contexto de un pasaje. Continúa Horn, y acá tenemos estos 7 puntos que son una maravilla. Y vamos a entrar en ellos. Esto es bien práctico e invita a cualquiera de nosotros a hacerlo, a ponerlo por obra. Fíjense, número 1, investigar cada palabra de cada pasaje y cómo la conexión se forma con partículas. A estas siempre debe dárseles el significado que el asunto o materia y el contexto requieran. Lo repito, investigar cada palabra de cada pasaje. Vos tenés un texto determinado, un versículo, vamos a decir, bueno, tenés que investigar cada palabra de cada pasaje, si son 2 o 3 versículos, cada palabra de cada pasaje. Y cómo la conexión se forma con partículas, cómo se conexionan, cómo interactúan entre sí las palabras en ese pasaje, cómo se significan mutuamente. A estas palabras siempre debe dárseles el significado que el asunto o materia y el contexto requieran. Si hay un contexto en el cual se está hablando de la deidad de Cristo, las palabras deben tratar de entenderse dentro de la cristología. Es tan fácil como eso. Sigamos para que se nos amplifique un poco más cómo es esta cuestión. Número 2. Examinar todo el pasaje con minuciosa atención. Con minuciosa atención. Ahora vamos a ver algún ejemplo para verlo de manera más gráfica, porque, como les digo, hay veces, por ejemplo en Hebreos, a lo mejor estás estudiando el capítulo 5 y no sabes que el capítulo 6 tiene un nexo que lo une al capítulo 7 y el 7 al 8. Entonces te enfocás o te centrás tanto en un pasaje que no te das cuenta de que si haces un análisis más minucioso y continúas leyendo, vas a ver que el contexto se extiende de una manera muy amplia. Entonces, examinar todo el pasaje con minuciosa atención, sus conexiones con otros textos anteriores y posteriores, pero también a qué apuntan, a qué tema. Si el tema al que apunta el pasaje está determinado dentro del libro en su totalidad, o simplemente dentro del capítulo en el cual a lo mejor Pablo está tratando algún tema en particular. A veces los subtítulos que no son inspirados ayudan y a veces que confunden. Cuidado con los subtítulos que no están en el texto original. Número 3. Un versículo o pasaje no debe estar relacionado con un contexto lejano, remoto. Un versículo o pasaje no debe estar relacionado con un contexto remoto. A menos, normalmente no debe estar, a menos que este último concuerde mejor con un contexto más inmediato. Esto suele pasar también en algunos, especialmente en las epístolas judeo-cristianas. Podemos ver esto en el libro de Hebreos, que nos remite constantemente a historias del Antiguo Testamento de Israel,
al Éxodo y a montones de historias. Tenés media docena de historias a las cuales se hacen referencia en general en el libro de Hebreos. Normalmente vamos a ver que esto no pasa en las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo no requieren, no te remiten necesariamente a contextos lejanos. A veces que sí, pero en general no. Las epístolas judeo-cristianas son las que a veces ofrecen una mejor claridad al conectarlas con contextos lejanos, como puede ser el cruce del Mar Rojo, la Pascua, los juicios sobre Egipto, etc. Generalmente las epístolas judeo-cristianas encuentran esa claridad a la luz de contextos más lejanos. Pero en general, en el Nuevo Testamento, donde la mitad del Nuevo Testamento está escrita por el apóstol Pablo, no vamos a ver que en un texto se encuentra mayor luz yendo demasiado lejos. Vuelvo a repetir esto. La doctrina de la iglesia está dada por el apóstol Pablo, lo cual es fundamental centrar la atención en el estudio del Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas de Pablo, que es quien revela la doctrina a la iglesia, a nosotros. En estas epístolas, por lo general, el significado de un texto no está demasiado lejos de lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo acá, el punto número 3. Un versículo o pasaje no debe estar relacionado con un contexto remoto, salvo alguna excepción. Salvo alguna excepción que ya les digo, podrá ser más a menudo encontrada esa excepción en epístolas judeo-cristianas. Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Judas. Son pasajes de la Escritura, libros que requieren una atención especial. Número 4. Fíjense que acá hay que arremangarse, acá hay que arremangarse. Número 4. Examinar si el escritor continúa su discurso. No sea que supongamos que él está haciendo la transición a otro argumento cuando en realidad está prosiguiendo el mismo asunto. Es lo que acabo de mostrarle en el libro de Hebreos, que en cada capítulo el argumento continúa. Uno puede creer que el escritor humano está variando en su argumentación, cuando en realidad, si sigue leyendo, va a encontrar que no, que está tal vez enfocando desde otro punto de vista el mismo argumento. Esto pasa también en el libro de Mateo. Les doy, si quieren, humildemente, estas claves para que si quieren empezar a leer Mateo y Hebreos de esta manera, lo hagan y encuentren por ustedes mismos que hay mayor coherencia en una lectura basada sobre el hecho de que son libros de un argumento. Número 5. Los paréntesis que ocurren en los escritos sagrados deben tomarse particularmente en cuenta, pero no debe interponerse ningún paréntesis sin razón suficiente. Hay paréntesis en los cuales los paréntesis son un recurso gramatical que primero hay que ir y buscar en un diccionario, en un libro, qué significado o técnicamente qué representa un texto entre paréntesis y entender qué quiere decir cuando hay un paréntesis en un texto. Es muy importante leer la definición de lo que significa un texto entre paréntesis dentro de otro texto. Es fundamental primero entender eso, leerlo. Tómense el trabajo,
tómense el trabajo. Usen el chat GPT, por Dios, usen las herramientas que tenemos, usen todo lo que tienen a la mano, investiguen, sean curiosos, salgan del molde, salgan de las escuelas, investiguen, tengan una lectura y un trabajo de investigación vivo, dinámico, propio. Pónganle ustedes su propia impronta, muévanse en el texto con libertad. La mayoría están atados a sus escuelas en las cuales ustedes han nacido, pero la única manera de penetrar realmente en el texto, más allá de los prejuicios que ya les han formado sus maestros en sus mentes, yo a mi tiempo he tenido que destruir esos prejuicios, todos tenemos que hacerlo. Es la única manera de empezar a estudiar la escritura por uno mismo. A ver, tenemos la escritura, tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos va a guiar a la verdad, pero la mayoría tiene miedo de esto. La mayoría tiene miedo de salir del molde y entrar en un análisis, en una investigación propia, en ir armando su propio laboratorio de ideas. Amigos, hay que armar, cada uno tiene que armar su propio laboratorio. Es inconcebible que un creyente que pretende interpretar de una manera eficaz y personal la escritura, que te toque en tu vida, que te haga reflexionar, que ponga en marcha tu alma, tu espíritu, es imposible que alguien llegue a eso si no empieza a construir su propio laboratorio de ideas. La última vez que le propuse esto a un hermano, prácticamente no me habló más. Cuando le dije, mirá, vos tenés que poner a prueba lo que te enseñaron y tenés que empezar a construir tu propio laboratorio, sin lo cual vas a estar preso de lo que te enseñaron. Está en cada uno, amigos. La invitación siempre está hecha. Número 6. A ver cómo estamos de tiempo. 42 minutos. Bueno, es lo que hay. Hasta ahí, no mucho más lejos vamos a llegar hoy. Número 6. A ver. Número 6. No debe admitirse ninguna explicación, sino aquella que cuadra con el contexto. Voy a ir a un ejemplo clásico que ya mencioné la vez pasada. Si ustedes tienen Biblia o quieren buscar en la Biblia, quieren poner pausa y verificar lo que les voy a leer, pueden buscar Filipenses 4, 13 y 14. Clásico pasaje mal utilizado por el 99,9% de los cristianos, ¿no? Filipenses 4, 13 y 14. Habría que leer el contexto. El contexto desmiente lo que por lo general quieren decir los cristianos cuando citan Filipenses 4:13. Y lo voy a leer. Filipenses 4:10 dice el apóstol Pablo: mas en gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, no lo digo porque me falte. A ver, le voy a leer la versión la Reina Valera 1960, que yo sé que la mayoría me va a seguir más o le va a sonar más, ¿no? No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él está preso. Sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, con una inflexión semejante, cuando aparece un pero, un sin embargo, el valor de lo que se ha dicho, el valor de lo que se acaba de decir, toma un carácter relativo. Si yo digo, yo soy muy fuerte, sin embargo, ya mi afirmación es relativa a lo que voy a terminar diciendo. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, y ahí Pablo pone el énfasis en lo que viene ahora. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sigue detallando mucho más. Cuando uno, digamos, no debe admitirse, dice Horn, ninguna explicación de un pasaje, sino aquella que cuadra con el contexto. Cuando alguien viene y me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo le digo, no sé de qué me está hablando, vamos a decir, ¿no? Porque la enseñanza del contexto no es la independencia que tiene el cristiano que va por la vida como si fuera un Terminator, sin que nada le afecte. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El hecho está en el sin embargo. Que Pablo quiere acentuar más el hecho del valor que tuvo para él el recibir el cuidado de parte de ellos. A ver, hay veces en las que Dios pone en unas circunstancias apremiantes a una persona, ese creyente queda aislado, privado de todo tipo de ayuda, y en ese contexto Cristo puede fortalecer a alguien que queda forzosamente aislado. Pero en la medida en que los hermanos estén en condiciones de ayudar a ese que quedó aislado, ese es el valor fundamental de este pasaje. Que los hermanos hicieron un esfuerzo por llegar a Pablo que estaba aislado. Si las circunstancias son tales que esa persona debe quedar aislada, totalmente, digamos, impedida de ayuda externa, allí estará Cristo para fortalecerlo. Pero en la medida en que dependa de los creyentes llegar hasta otros que están en esas condiciones, el énfasis, el acento está precisamente en esa acción. Que aunque uno pueda depender de Cristo en situaciones extremas, la importancia está en el esfuerzo que hacen los creyentes por llegar a ministrar a aquel que pretende quedar aislado. El sistema lo deja aislado, Satanás, en fin, pueden ser un montón de cuestiones. Hay otros pasajes para la suficiencia de Cristo que están en otros contextos, pero no en este. No debe admitirse ninguna explicación sino aquella que cuadra con el contexto. Dejen de sacar los versículos de contexto, amigos. Ok. Número 7 y terminamos. Donde no se encuentre ninguna relación con las partes anteriores, precedentes y subsecuentes, posteriores, no debe buscarse ninguna relación. Volvemos a 1 Tesalonicenses, por ejemplo, por citar algo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, hay un montón allí de ejemplos en este texto, hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, punto. Aparte, es una cláusula que está ahí sola. Orad sin cesar. No menospreciéis las profecías.
absteneos de toda especie de mal. Examinadlo todo, retened lo bueno. Bueno, son cláusulas separadas donde no se encuentra ninguna relación con lo que se dijo previamente y con lo que se va a decir después. No debe buscarse ninguna explicación. No hay que buscarle la quinta pata al gato. No hay que buscar el pelo en la leche, donde no está, donde la Biblia dice algo, no es necesario agregar nada. Tan simple como eso. Así termina el punto número 7. Lo mejor de todo, que es imposible, en lo cual no vamos a entrar, es la interpretación histórica. A mí me gusta más, creo que pesa más, si de alguna manera se puede decir en este capítulo que alguna cuestión pesa más que otra, lo cual lo dudo, pero a mí me da la impresión, y se lo voy a argumentar la próxima oportunidad, el próximo video, me da la impresión de que la interpretación histórica, amigos, es lo que más nos limita, en nuestro caso, hoy por hoy, año 2024 de nuestro Señor Jesucristo, es la interpretación histórica la que nos mantiene más lejos del significado real del texto sagrado. Pero para esto vamos a tener que esperar hasta el próximo capítulo, amigos, porque ya está, ya 51 minutos, no, ya está suficiente por hoy. Los animo a que mediten en estas cosas, a que piensen en esto. Es el ABC del creyente esto. Esto no es un curso avanzado, esto no es un doctorado, esto no es una licenciatura, esto no es un seminario, esto es el ABC del creyente, amigos. Interpretar bien lo que estamos leyendo en la Escritura. Sí, pero hay que hacer un laburo. Y además ya sabemos lo que dice la Biblia. No dé por hecho, no dé por entendido, no dé por supuesto absolutamente nada sin antes hacer los deberes de una manera consistente. Agarrar, ya les digo, a ver, esto es un desafío que se nos presenta de vez en cuando en la vida a cada uno de nosotros. Es el planteo que supone encararnos con la Escritura de una manera seria, una oportunidad para dejar de lado los prejuicios que sin duda nos han sembrado nuestros maestros, de lo cual se podría hablar mucho. Todos los maestros reconocen, los grandes maestros, reconocen cómo les inculcan a sus discípulos, a sus alumnos, sus propios moldes y prejuicios. Y yo creo que por la gracia de Dios tenemos de vez en cuando una bajada de línea por algún lado, algún libro, algún texto, algún videíto, algo que nos lleva al punto de desafiarnos y decir, che, vos tenés la chance cuando quieras de entrar en un estudio serio de la Escritura, propio, bien hecho desde el principio. Yo los desafío. Están ustedes si lo quieren aceptar. Amigos, nos vemos la próxima con el contexto histórico que me salgo de la vaina por hacerlo y voy a tener que aguantar ahora una semana. Bueno, es así, no puedo mandarles un video. Yo les mandaría un video todos los días de esto. A mí me apasiona esto, estaría full time en esto. Bueno, de hecho estoy full time. Pero bueno, no puedo mandarles un video todos los días porque no lo mira nadie. No lo mira nadie. Entonces, de los pocos que valoran esto y lo miran, no los quiero sobrecargar, pero sí les quiero dejar
sabor, digamos, dulce de que esto realmente importa a la hora de abrir la escritura y entender su significado. Amigos, basta. No, me enrosco, me enrosco, no quiero parar. Les mando un abrazo, cuídense y nos estamos viendo la próxima.